Buenos días, soy Gabriela Schiavello. Vamos a continuar con esta serie de clases. Hoy vamos a dedicarnos a las operaciones concretas y vamos a recordar que venimos trabajando el pasaje de las intuiciones a las operaciones. ¿Qué implica el descentramiento? El descentramiento va a tener lugar cuando el sujeto preoperatorio pueda considerar las transformaciones como pasos reversibles de un estado al otro y cuando pueda, ya desligado de la configuración perceptiva, coordinar dos variables simultáneamente. Coordinar va a ser descentrarse y descentrarse será tomar en cuenta lo común, o sea, lo semejante de las diferencias y no quedar solamente fijado a estas. Es así que el operatorio se asocia a lo reversible y vamos a hablar de las operaciones concretas. ¿Cómo llegamos a las operaciones concretas entonces? A través de analizar la construcción del desarrollo del sujeto epistémico en el eje egocentrismo-descentramiento, planteando la construcción, coordinación e interiorización de los esquemas a través de periodos de equilibración. Estos periodos de equilibración se denominan periodo sensoriomotor, periodo preoperatorio, operatorio concreto y operatorio formal. Piaget habla de una dialéctica entre génesis y estructura. Toda génesis, dice, es un proceso de construcción que proviene de una estructura y toda estructura tiene una génesis, ya que lo que era estructura en un estado de equilibrio anterior puede ser integrado sin ser modificado en sí mismo a título de subestructura en estructuras posteriores. La idea de construcción para Piaget implica que en cada estadio se realiza una coordinación nueva de los elementos que en el estadio anterior constituían una unidad, pero que en el siguiente se van a ser diferenciados. Por eso decimos que el proceso avanza hacia un mayor descentramiento. Los esquemas operatorios que se manejan a través de los conceptos ganan en aumento de la velocidad de la coordinación, lo cual hace que el sujeto sea capaz de tomar conciencia no solo del resultado deseado de la acción, sino de los pasos que lo llegan a arribar a ese resultado. Esto será a través de un razonamiento deductivo, donde de ciertas premisas generales llegue a conclusiones particulares, o será a través de un razonamiento inductivo, donde de ciertas premisas particularidades llegue a generalizaciones, concluya en generalizaciones. Cuando hablábamos del sujeto preoperatorio y del participacionismo, hacíamos referencia a que el tiempo y el espacio se homologaban a la propia acción. Y ahora vamos a decir lo contrario, se multiplican las distancias y el tiempo y el espacio se manejan en términos de relaciones objetivas. También tenemos que decir que las operaciones concretas implican para Piaget nuevas relaciones interindividuales de naturaleza cooperativa, donde el niño abandona el centramiento en su propia acción y toma en cuenta y coordina su propio punto de vista con el propio punto de vista de los demás. Esto lo hace capaz de un mayor descentramiento. Bien. Las acciones interiorizadas y reversibles, o sea, las operaciones, son posibles gracias a una coordinación que se da a través de dos tipos de reversibilidad, la reversibilidad inversa y la reversibilidad recíproca. La reversibilidad inversa anula o invierte. Podemos decir que se puede volver al punto de partida mediante la anulación de la acción realizada. La reversibilidad recíproca compensa o anula diferencias. Esto es, el producto de una acción recíproca es una equivalencia. La reversibilidad va a ser la capacidad de ejecutar una acción en los dos sentidos de su recorrido.
y se va a asociar a la categoría temporal de la simultaneidad. Esto permitirá que el niño pueda anticiparse en el campo de las representaciones. Las operaciones concretas serán concretas porque van a afectar a lo real, es decir, aún no a hipótesis enunciadas verbalmente. Lo posible no se va a encontrar desde el comienzo en un campo extenso de hipótesis, como sucederá posteriormente con las operaciones formales. El sujeto entra en acción y va a buscar coordinar lecturas sucesivas de los resultados que va obteniendo, lo que implica estructurar la realidad sobre la que actúa. Por eso se va a tratar de clasificar, de seriar, de corresponder datos actuales, y el sujeto de las operaciones concretas va a subordinar lo posible a lo real porque puede estructurar los datos que surgen de las diferentes operaciones que realiza, organizando su contenido de forma actual. Esto lo hace a su vez proceder por dominios, lo que significa el no poder generalizar esa organización a todos los contenidos al mismo tiempo. Esto se conoce como desfasaje. Por ejemplo, va a poder conservar sustancia en un momento y va a tardar en conservar peso y posteriormente también va a tardar en conservar el volumen. Volviendo a las operaciones dijimos que son acciones interiorizadas, son reversibles y están referidas a una invariante. La invariante es aquello que va a hacer coherente todas las transformaciones que se realicen para saber qué es lo que cambia y con respecto a qué cambia. Y todas estas transformaciones se van a integrar en una estructura de conjunto, a la que vamos a llamar agrupamiento. Este agrupamiento va a ser la estructura de las operaciones concretas, pero todavía va a tener operaciones que no relacionen las dos reversibilidades al mismo tiempo. Quiere decir, las reversibilidades no van a ser simultáneas, no va a haber una asociatividad completa entre ellas, y esto va a dar cuenta de composiciones más limitadas. La conservación de la sustancia hará que el niño encuentre idéntica la sustancia a sí misma. Como dijimos, toda operación va a ser relativa a un invariante y algo va a tener que permanecer sin variar para que las transformaciones que se realicen adquieran coherencia. El niño va a dar 3 argumentos de conservación. Uno será la identidad de la sustancia, donde podrá decir solo ha cambiado la forma sin quitar ni añadir nada. Otro será la reversibilidad inversa, donde podría decir si volvemos a la situación inicial seguiría habiendo la misma cantidad. Y por último, la reversibilidad recíproca, donde compensando las dimensiones del objeto hallará que existe la misma cantidad. En relación a la seriación, recién en este momento se hace operatoria. Los niños utilizan un método sistemático buscando al elemento más pequeño o el elemento más grande y así sucesivamente. Y en el caso de que les quedara un elemento por fuera de la serie, lo pueden intercalar sin dificultad gracias al manejo de la transitividad. Recordemos que las relaciones transitivas implican comprender que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Y asimismo, la seriación se maneja con el dominio de relaciones asimétricas. Esto incluye la reversibilidad por reciprocidad. Si A es mayor que B, entonces B no puede ser mayor que A. Con respecto a la clasificación, estuvimos hablando de su génesis, en tanto el niño elaboraba colecciones figurales y no figurales. Pero la clasificación propiamente dicha tiene que ver con la definición de las clases por extensión y comprensión y por la deducción a partir de la extensión de la comprensión. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de
peras, manzanas, bananas, un auto, un lápiz y un monedero, entonces no voy a poder deducir cuál es la extensión, cuál es la comprensión de esa clase a partir de la extensión. La comprensión supone relaciones de semejanza, que son las cualidades comunes a los miembros de una clase, y relaciones de alteridad, que son las diferencias entre una clase A y A' cuando están incluidas bajo la clase B. Clasificar por forma, tamaño y color al mismo tiempo ya no será una dificultad gracias a la simultaneidad de criterios que se van a poder ir dando en la clasificación. También tenemos que entender que la relación entre extensión y contenido va a ser inversamente proporcional, quiere decir a mayor extensión corresponde menor contenido y a menor extensión corresponde mayor contenido. Va a tener más extensión ser un ser y va a tener más comprensión ser un sauce llorón. Y los elementos van a estar en intersección en varias categorías al mismo tiempo. La extensión supone el manejo de los cuantificadores lógicos, todos, algunos, alguno o ninguno, la pertenencia inclusiva, o sea, de un elemento a una clase determinada, y la inclusión jerárquica, que hace corresponder una clase A incluida en una clase superior B. Por lo tanto, la inclusión se vuelve jerárquica, se maneja y se coordina la comprensión y la extensión. Esto permite un esquema anticipador y el control de los cuantificadores lógicos. Si todas las cebras son mamíferos, entonces algunos mamíferos son cebras y ninguna cebra es un león. Tanto como se dan las seriaciones, también se dan las correspondencias seriales, que son seriaciones en más de una dimensión. Y la correspondencia entre ellas, en este caso, las gallinas y los patos, los conejos y las zanahorias. ¿Qué pasa con la noción de número? El número entero surge de la síntesis entre la seriación, porque hay una serie de números donde no se cuenta dos veces el mismo, y la inclusión, donde la unidad es el elemento de una clase y uno está incluido en dos, dos en tres y así sucesivamente. La estructura del agrupamiento entonces es la estructura de las operaciones concretas, es la estructura lógica de las operaciones concretas, está caracterizado, como vimos, por la transitividad, la reversibilidad, la asociatividad, donde un mismo punto puede alcanzarse por caminos diferentes, y la identidad, que encuentra al elemento invariante en la conservación. Dijimos que las operaciones son concretas y entonces, resumiendo, hay agrupamientos aditivos y multiplicativos. Se opera por dominios, porque la reversibilidad inversa se aplica al dominio de las clases y la reversibilidad recíproca se aplica al dominio de las relaciones. Pero el agrupamiento todavía dista del grupo de las operaciones formales porque todavía no hay simultaneidad entre las dos reversibilidades y las dos reversibilidades no se pueden aplicar a un mismo dominio. Y opera sobre lo real en tanto datos actuales. Quiere decir que el sujeto subordina lo posible a lo real porque puede estructurar los datos que surgen de distintas operaciones, tales como las lógico-aritméticas, las clasificaciones, las seriaciones y las correspondencias, organizando su contenido de forma actual y real. No quisiera despedirme de ustedes sin tener en cuenta esta frase de Piaget, donde lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos. Y tener en cuenta que el pasaje a las operaciones formales se realizará en virtud de la simultaneidad de las reversibilidades y también de la posibilidad de que lo posible supere a lo real. Las normas del pensamiento que el sujeto emplea son un logro de este proceso gradual de interacción.
Se trata de normas que en algún momento el sujeto asume como necesarias, cuanto antes eran contingentes y que llevan a verificarse empíricamente. Gracias.